Esta empleada entró a trabajar en la mansión sin saber que encontraría su origen de vida. Ella no buscaba nada. Solo estaba explorando su nuevo lugar de trabajo. Pero algo la detuvo. Un retrato antiguo, con una mujer elegante, y un detalle imposible de ignorar. Un lunar en forma de luna bajo el ojo izquierdo. Igual al de su madre. Igual al suyo. No preguntó. No dudó. Pidió revisar el marco. Y ahí empezó todo. Clara, apenas con 24 años, había sido contratada como parte del equipo de conservación y archivos históricos de la familia Alcorta, una de las más influyentes de la ciudad desde hacía más de un siglo. Vestía sencillo. Pantalón beige, camisa blanca, el cabello recogido. Entró con la timidez de quien sabe que no pertenece del todo. «Podés recorrer tranquila», le había dicho una supervisora. «Solo no toques nada sin avisar al administrador». Pero fue cruzar el umbral del salón principal, y el resto del mundo desapareció. No por la araña de cristal que colgaba del techo, ni por los tapices o los vitrales. Fue por el retrato. Un óleo imponente, colgado en la pared central. Una mujer joven, de rostro sereno, mirada suave. Vestía un vestido antiguo, cuello cerrado, cabello recogido con precisión. Y bajo su ojo izquierdo, un lunar, pequeño, en forma de media luna, exactamente igual al de Clara, exactamente igual al de su madre. Clara sintió un escalofrío que le recorrió la columna. No podía moverse. El retrato parecía mirarla de vuelta. No con dureza, con algo que se parecía más al reconocimiento. Como si dijera, «Ahí estás». «¿Todo bien?», preguntó una voz a su espalda. Clara giró. Era el administrador. Ramón, traje oscuro. Reloj antiguo, expresión siempre a medio camino entre la cortesía y el fastidio. «Sí, sí. Es solo que este retrato es doña Beatriz Alcorta, fin del siglo XIX. La mandaron pintar después de su muerte. Fue una figura bastante reservada de la familia. ¿Querés que pasemos al archivo?». Clara no respondió enseguida. Se acercó al cuadro, y entonces dijo, sin darse cuenta del todo, «¿Puedo revisar el marco?». Ramón arqueó una ceja. «¿Perdón? Solo quiero ver si hay alguna inscripción, firma oculta, alguna marca del artista. A veces las hay». Silencio. «No es necesario. Ese cuadro fue restaurado hace unos años. Lo revisaron expertos del Museo Nacional. Todo está documentado». Clara no insistió, pero no se movió. Y Ramón, incómodo, agregó, «Si querés lo vemos al final del recorrido». Pero Clara no dejó de mirarlo. El lunar. El rostro. Algo dentro de ella empezó a apretar con fuerza el centro del pecho. No era imaginación. No era una coincidencia cualquiera. Esa mujer del cuadro tenía algo suyo, y quizás, sin saberlo, ella también tenía algo de esa mujer. Pero, ¿cómo? Esa noche, Clara no durmió. Buscó entre las fotos viejas que su madre guardaba en una caja azul, la imagen de su abuela y de su bisabuela. Todas tenían el mismo lunar bajo el ojo izquierdo. Era como una marca que se pasaba en silencio, como una firma genética, y ahora estaba también en un cuadro de una mansión ajena. Volvió al día siguiente, más decidida. «Me gustaría ver el reverso del retrato», le dijo a Ramón. «No es una inspección formal, es curiosidad personal». «¿Por qué tanta insistencia?». Clara tragó saliva. «Porque esa mujer tiene mi lunar, y el de mi madre, y el de mi abuela. Y nadie en mi familia sabe nada de ella». El silencio fue más largo que la respuesta. Ramón, por primera vez, no pareció molesto, solo perplejo. «Voy a hablar con el propietario», dijo, y se fue. Clara se quedó sola en la sala, el retrato frente a ella, y en su mente una sola pregunta repetida como eco. ¿Y si esta mujer es parte de mi historia? Y nadie se atrevió a decirlo. Clara llegó temprano, incluso antes de que se abrieran las puertas. Caminó por la vereda como quien repasa una pregunta que no sabe cómo formular. Llevaba el cabello suelto esta vez, y una libreta en la mano donde había anotado nombres, fechas y detalles que apenas lograba entender. Cuando entró, Ramón ya la esperaba. El propietario no entiende muy bien la necesidad, pero si no se toca nada y es algo breve, lo permite. Clara asintió. No dijo más. No quería espantar esa mínima posibilidad. Subieron al segundo piso con pasos contenidos. Ramón al frente, sin mirar atrás. Ella
detrás, con el corazón retumbando en la garganta. Cuando llegaron frente al retrato, Ramón sacó un manojo de llaves. Con un gesto meticuloso, abrió un pequeño seguro oculto en la moldura de madera. El cuadro se deslizó apenas hacia adelante, como si también él hubiese estado esperando ser girado al fin. Ramón lo tomó de los laterales con cuidado y lo inclinó para dejar visible el reverso. Clara no sabía qué esperaba encontrar. Una firma, una fecha, algo. Y ahí estaba. En un pequeño montaje, Clara revisa 3 objetos. Una dedicatoria escrita a mano en el reverso del retrato, un acta de bautismo con un nombre oculto tachado con lápiz y una fotografía en sepia donde se lee, en el reverso, Clara, mi luna. Era más que evidencia, era una confirmación. Era Beatriz. Eso era evidente. Pero, M.A., ¿quién era esa persona? ¿Su madre? ¿Una amiga? Ramón también lo leyó, en silencio. Esto no está registrado en ningún catálogo oficial, dijo. Serio. Pero Clara apenas lo escuchó. Se había inclinado más, buscando con la mirada algo más que pudiera haber quedado oculto. Fue cuando notó una pequeña bolsa de terciopelo, apenas asomando entre el lienzo y el bastidor. Negra, con bordes gastados. ¿Puedo?, preguntó. Ramón asintió sin ganas. Ella sacó la bolsa. Estaba sellada con un nudo viejo y fino que se deshizo con facilidad. Dentro, un medallón de oro envejecido, ovalado, con una piedra azul en el centro. Lo sostuvo en la palma abierta. «Es igual al que tiene mi madre», susurró. Ramón frunció el ceño. «¿Estás segura?» «Sí. El mismo diseño. Misma piedra. Lo tenemos guardado hace años. Nadie en casa sabe de dónde vino. Solo dicen que era de la bisabuela de mi abuela». Guardó silencio y agregó: «Y todas ellas nacieron con este lunar». Ramón cruzó los brazos. El retrato seguía mirándolos, como esperando que alguien, por fin, uniera las piezas. «Esto no es normal», dijo al fin Ramón. «Esto no es cualquier coincidencia». Clara volvió a guardar el medallón en la bolsa con cuidado. Lo devolvió al reverso del cuadro. «No quiero nada. No estoy reclamando nada», aclaró. «Solo quiero entender». Ramón bajó la vista. «Vamos a necesitar permiso del propietario para seguir con esto. ¿Me lo puede conseguir?» «No lo sé». Clara lo miró. «Por favor, solo quiero conocer la historia completa. Quiero saber si ella también quiso que la vieran. Y si alguien se lo impidió». Ramón no respondió. Pero esa tarde llamó al propietario. Y por primera vez mencionó un nombre que llevaba décadas silenciado. Ramón no era un hombre que creyera en señales. Para él, todo tenía un orden, un procedimiento, una firma. Pero esa noche no pudo dormir. El rostro de Clara lo seguía apareciendo cada vez que cerraba los ojos. No por su insistencia, no por sus palabras, por la calma con la que sostenía el medallón entre los dedos, como si ya supiera la respuesta y solo necesitara que alguien la confirmara. Al día siguiente, temprano, pidió una reunión con el propietario. Lo esperaba en la biblioteca, un espacio oscuro y tapizado de cuero, donde los relojes no parecían marcar la hora, sino los siglos. «¿Esto es una emergencia, Ramón?», preguntó el hombre, dejando su taza de café intacta. «No lo sé aún», respondió con honestidad. Le mostró una fotografía del reverso del cuadro, la dedicatoria, y le contó lo del medallón. Luego habló de Clara, del lunar, de la reacción de ella al ver el retrato. «¿Y qué sugiere? ¿Que hay una descendiente secreta en mi salón principal?» «No sugiero nada. Pero las coincidencias están empezando a formar patrones». El propietario se recostó en el sillón. «Beatriz Alcorta murió sin hijos. Al menos eso dice nuestra historia familiar». Ramón mantuvo la mirada. «¿Y si la historia no es completa?» Silencio. «¿Qué quiere esa joven? ¿Una herencia? ¿Un lugar en el árbol?» «No. Solo la verdad. Saber de dónde viene. Eso nunca es tan simple como suena». Ramón no insistió. Pero antes de irse, dejó una frase sobre la mesa. «Lo único peor que ocultar una verdad es descubrir que alguien más la sabía», y decidió callarla. Mientras tanto, Clara había vuelto al salón principal. Sin autorización, sin cita. Se sentó frente al retrato y sacó su libreta. Empezó a dibujar. No sabía pintar, pero lo intentó igual. Trazó el rostro, los ojos, la forma de los labios y el lunar. Una señora mayor del servicio pasó por detrás
y la miró de reojo. ¿Le gusta ese cuadro?, preguntó. Clara asintió. Me recuerda a alguien. La mujer la observó un poco más. A mí también. A la abuela de mi madre. Ella decía que esa mujer tenía secretos, que no quería casarse, que tenía una tristeza rara, de las que no se dicen en voz alta. ¿Quién le dijo eso? Mi abuela. Pero todos decían que eran habladurías, que en esta casa se criaban hijas para esposas, no para preguntas. Clara anotó cada palabra. Esa misma noche, en la casa de su madre, volvió a sacar la caja azul. Dentro había fotos, papeles sueltos, un pañuelo con iniciales bordadas. En un sobre descolorido encontró una carta vieja, escrita a mano con letra prolija. Era de su bisabuela. Hablaba de una mujer que tuvo que entregar a su hija porque su familia no le permitía criarla sola. La carta no tenía firma, solo iniciales. Bea. Clara sintió cómo le temblaban las manos. Beatriz Alcorta había tenido una hija, había sido silenciada, y esa hija había sido su tatarabuela. No tenía pruebas, pero sí hilos. Y los hilos, cuando se tiran con fuerza suficiente, a veces revelan un nudo. Volvió a la mansión. Tocó la puerta con fuerza. Ramón la recibió. Su expresión no era la de alguien molesto. Era la de alguien que también había dormido mal. El propietario aceptó ver los documentos, dijo sin rodeos. Pero no quiere escándalos, ni exposiciones. Si esto se investiga, será con respeto. Y en silencio. Clara asintió. Solo quiero saber la verdad. Entonces prepárese. Las casas grandes guardan secretos aún más grandes. Y no todos quieren que se los saque a la luz. Clara tragó saliva, pero no dio un paso atrás. No había llegado hasta ahí para quedarse en la superficie. No quería un nombre. Quería reconstruir una historia. Y sabía, con la certeza que solo se hereda en el pecho, que esa historia comenzaba en ese retrato. Y aún tenía mucho para contar. Clara se sentó frente a la mesa del archivo central, como quien se prepara para entrar a una habitación que estuvo cerrada demasiado tiempo. Frente a ella, una caja de cartón reforzado, con etiquetas escritas a mano. Ramón, de pie a su lado, no decía una palabra. Había accedido a abrir los registros familiares más antiguos bajo una condición clara. Nada saldría de ahí sin consentimiento. Clara quitó la tapa. El polvo voló con una delicadeza casi simbólica. Dentro, decenas de sobres amarillentos, papeles doblados, cartas con cintas secas y una libreta de tapas verdes con las iniciales B.A. grabadas en la esquina. No supo por dónde empezar, así que dejó que sus dedos eligieran por ella. La primera carta estaba escrita con una caligrafía que parecía dibujada más que escrita. Decía: Julio, no puedo quedarme en esta casa. No con esta culpa, no con esta sangre negada. Dicen que la niña será criada por una familia capaz, pero yo la soñé, yo la vi, yo la quise, y ahora la están deshaciendo en mi nombre. Clara dejó la carta a un lado. Las manos le temblaban. Ramón, en silencio, bajó la mirada. ¿Julio era su prometido?, preguntó ella, casi sin voz. Julio Alvear, médico. Se casó con otra mujer, pero en el archivo también está la invitación de compromiso con Beatriz. Nunca se concretó. ¿Por qué? Ramón no respondió. Clara entendió que la historia estaba delante, pero aún tenía que escarbar. Siguió revisando. Otra carta. Esta vez fechada en abril de 1899. Era más corta, más desesperada. Decía: la criatura fue bautizada en secreto. Le pusieron Clara como mi abuela. Nadie debe saberlo. Nadie debe siquiera intuirlo. Pero si alguna vez ella llega a este lugar, quiero que sepa que fue deseada, que su nombre no fue al azar. Clara sintió que el suelo se movía. Su nombre estaba escrito ahí, en esa letra antigua, de tinta ya desvaída. ¿Era posible? Volvió a abrir su libreta. Apuntó fechas, nombres, conexiones. Ramón sacó otro sobre, más pequeño, sellado con cera ya rota. Adentro, una copia de un registro de bautismo. Clara Alcorta, abril de 1899, parroquia de San Benito. Madre, Bea, sin nombre del padre, sin más datos. Esto no figura en el registro oficial de la familia, murmuró Ramón. Clara lo miró. Claro que no. La borraron. Ramón asintió, con tristeza. Y ahora, vuelve. En voz.
Clara acarició el papel como si fuera frágil como piel. En su mente, escenas posibles. Una mujer joven, vestida de negro, dejando a una niña envuelta en mantas frente a una iglesia. Un cura confundido. Una criada que sabía más de lo que decía. Una familia que pactaba el silencio para proteger el apellido. Se preguntó cuánto dolor podía caber en una generación y cuánta memoria podía resistir escondida, esperando que alguien como ella llegara a mirar un retrato por primera vez. ¿Querés que paremos?, preguntó Ramón. No, no todavía, porque Clara lo entendía ahora. Esa mujer pintada no era solo un retrato, era una vida que no pudo contarse, y ahora, por fin, podía empezar a escribirse. Clara no volvió a su casa esa noche. Se quedó sentada frente al escritorio del archivo, con las luces tenues, los papeles desplegados y el corazón dividido entre la certeza y la incredulidad. No había dicho nada aún a su madre. ¿Cómo se empieza una conversación así? ¿Cómo se le dice a alguien, nuestra historia es más vieja de lo que pensábamos y fue escondida a propósito? El reloj marcó las 2:20 cuando sintió que algo se movía en la caja. No era literal, claro. Era la intuición. Esa fuerza que se activa cuando la verdad quiere salir, incluso si uno no la está buscando con claridad. Rebuscó entre las carpetas y sobres hasta encontrar, en un compartimento lateral, un papel doblado muchas veces. Al abrirlo, descubrió algo que la dejó helada. Era una carta sin sobre, escrita con trazos más temblorosos. No estaba firmada, pero al pie se leía una sola palabra subrayada. Perdón, decía. Nadie sabrá jamás lo que se me obligó a hacer. Nadie escuchará mis gritos silenciosos entre las paredes de este apellido. Pero si esta carta sobrevive a mí, que sepa ella, mi hija, que no fue un error. Fue mi dolor más grande y mi amor más profundo. La luna bajo su ojo será el único testigo de que todo esto fue real. Clara tocó su rostro como si necesitara confirmar que el lunar seguía ahí. Lo estaba. Siempre había estado. Al día siguiente, Ramón le entregó algo inesperado. No eran documentos, ni cartas. Era la llave de una habitación cerrada del ala norte. La llamaban la Sala Azul. Nadie entra desde hace décadas. Era el cuarto de lectura de Beatriz. El propietario me autorizó a abrirla con vos, pero va a estar presente. Ella asintió. Cruzaron el pasillo alfombrado en silencio. A Clara le costaba controlar los latidos del corazón. La puerta era pesada, de madera oscura, con herrajes antiguos. Ramón giró la llave con lentitud. El clic sonó como un disparo en medio de ese silencio contenido. Adentro, la luz entraba apenas por una ventana alta y polvorienta. El olor era mezcla de encierro, papel viejo y jazmín seco. En el centro, un escritorio cubierto con un paño azul descolorido. A un costado, una estantería con libros encuadernados en cuero. Y sobre la pared, colgado apenas con 2 clavos viejos, un espejo ovalado con marco dorado. Clara se acercó. El reflejo le devolvió algo más que su imagen. De fondo, el retrato de Beatriz. Y por un segundo, sintió que ambas se estaban mirando a través del tiempo. El propietario se mantenía al margen. No decía nada, pero la miraba. Cuando Clara se giró, él preguntó, ¿qué cree que va a encontrar? Respuestas. Y quizás, paz. ¿Y qué quiere de nosotros? Nada, dijo sin dudar. No busco dinero, no busco estatus, solo la verdad. Para mí, para mi madre, para esa mujer del cuadro que no pudo decirla. El hombre bajó la mirada. Voy a ordenar que se revise todo lo que haya en esta ala. Si esa verdad existe, la vamos a encontrar. Clara agradeció con un gesto. No necesitaba promesas. Ya tenía lo que buscaba. Una puerta abierta, una historia que empezaba a hablar y un nombre que, por primera vez, se podía pronunciar sin miedo. Beatriz, su posible tatarabuela. Una mujer que amó en silencio y que, a través de un lunar, encontró la forma de volver. La Sala Azul se convirtió en refugio y archivo. Clara pasaba horas revisando libros, anotaciones en márgenes, pétalos secos dentro de las páginas, pequeñas marcas que para otros no significaban nada, pero que para ella eran la respiración de una mujer que había vivido entre palabras no dichas. Una tarde encontró un cuaderno sin título. Las hojas estaban frágiles, cosidas con hilo. En la primera página, una frase. Este diario no es para ser leído.
Es para ser sentido. Y abajo, las iniciales. B.A. No necesitaba más confirmación. Clara lo abrió con la delicadeza con la que se toca una herida que aún duele. Las primeras entradas eran simples. Listas de libros, citas subrayadas, pensamientos sueltos. Pero a medida que avanzaba, la voz de Beatriz se hacía más clara. Hablaba del encierro elegante, de los bailes a los que no quería asistir, de las decisiones tomadas por otros, de la tristeza de ser invisible incluso en su propia casa. Y luego, de él. J.A. me miró como si yo fuera algo distinto. No una alcorta, no una pieza del linaje, sino yo, solo yo, Julio Alvear. La historia comenzaba a encajar. Beatriz relataba los encuentros secretos, las cartas intercambiadas a escondidas, el amor prohibido por el apellido. Y finalmente, la noche en que supo que estaba embarazada. Sentí alegría, una que no conocía, pero también miedo, porque sabía lo que venía después. Las páginas siguientes estaban manchadas, algunas letras borradas por lágrimas. Mi padre me dijo que debía irme al campo, que la criatura no podía interferir. La palabra que usó fue esa, interferir, como si una hija fuera un problema logístico. Clara apretó los puños. Me juraron que sería cuidada, que estaría bien, pero me prohibieron nombrarla. Y lo acepté, porque no tenía otra opción. Pero le bordé un lunar con hilo en su primer pañuelo, para que el mundo sepa que fue mía, que ella fue mi verdad escondida. Clara sintió un peso que no sabía que cargaba deshacerse en su pecho. La señal no era solo genética, era también un mensaje codificado, un acto de resistencia, de amor. El lunar era el puente. Esa noche volvió con su madre. No dijo nada de entrada, solo le mostró el medallón, luego la carta, después el diario. Su madre no habló por minutos, hasta que tomó la mano de Clara y la apretó con fuerza. Mi abuela siempre me dijo que veníamos de una mujer fuerte pero callada, que su nombre nunca fue dicho pero que había que honrarla igual. Creo que ahora podemos nombrarla, dijo Clara. ¿Cómo se llamaba? Beatriz. Beatriz Alcorta. Su madre la repitió en voz baja, como si se tratara de un conjuro, y entonces las dos supieron que algo había cambiado para siempre. Porque a veces, lo que se hereda no es solo sangre o rasgos. A veces, se hereda una historia, y Clara acababa de encontrar la suya. El propietario de la mansión no era un hombre fácil de conmover. Había heredado el apellido Alcorta, con una mezcla de orgullo y deber. Creció entre reglas no escritas y retratos que colgaban como advertencias. En su juventud, nunca se cuestionó de dónde venían esas figuras pintadas ni por qué había habitaciones selladas. Pero ahora, frente a los documentos, el diario y la historia de Clara, algo se quebraba. Convocó una reunión con Ramón y Clara. Fue breve, formal. Sobre la mesa, una carpeta con todos los hallazgos. Él no la abrió. Solo dijo: quiero contrastar esto con el archivo genealógico de la familia. Si hay coincidencias, quiero saberlo de forma indiscutible. Clara asintió. Eso es todo lo que quiero también. ¿Y si se confirma? Preguntó el propietario, directo. ¿Qué significa para usted? Significa que alguien de su historia fue silenciada. Y merece ser nombrada. No más. Pero tampoco menos. La respuesta dejó un silencio denso. No era confrontativa. Era firme. Los días siguientes se dedicaron a revisar el árbol genealógico familiar, conservado en un documento encuadernado en piel que ocupaba 3 generaciones. En ninguna parte figuraba Beatriz como madre, ni registros de una hija, pero al comparar los documentos personales, las fechas, las cartas, incluso la forma en la que firmaba ese trazo final con un bucle suave, todo coincidía con la letra de las cartas y el diario. El hallazgo definitivo fue una fotografía escondida detrás de otro cuadro, una mujer con un bebé en brazos. No tenía nombre, pero en el dorso, escrito con lápiz, se leía: Clara, mi luna. El propietario no dijo nada. Tomó la foto, la miró por largos segundos, y luego la dejó sobre la mesa como quien deposita una verdad que ya no puede negarse. Ramón propuso lo impensado. Hay una sala en la mansión que se usa solo para recepciones formales. Podríamos hacer una presentación íntima, invitar a la familia, mostrar lo que se encontró, contar la historia, y devolverle el lugar que se le negó. El propietario levantó la mirada. ¿Y usted cree que todos van a aceptarlo?
No lo sé, pero alguna vez alguien tiene que empezar. Clara no dijo nada, pero sus ojos dijeron todo. El día llegó. La familia Alcorta se reunió en la Sala Dorada, bajo el retrato de Beatriz. La mayoría no entendía por qué estaban ahí. Otros habían oído rumores. Algunos pocos sabían más de lo que habían dicho en voz alta. Clara no habló. Fue Ramón quien relató la historia, los documentos, el descubrimiento. Mostró la carta, el diario, el bautismo, la fotografía. Luego habló el propietario. Beatriz fue una Alcorta. Y también fue una mujer a quien no le permitieron ser madre con libertad. Nosotros somos los herederos no solo de un apellido, sino de una deuda. Hoy empezamos a saldarla. Nadie aplaudió. Pero nadie se fue. Y cuando todo terminó, una de las tías mayores de la familia, una mujer de voz temblorosa y vestido sobrio, se acercó a Clara. Mi abuela me contaba que en esta casa había una historia que no podía decirse. Yo pensaba que era una leyenda. Pero vos tenés los ojos de ella. Y por primera vez, Clara sintió que no estaba reclamando un lugar. Estaba ocupando el que siempre fue suyo. En los días que siguieron a la reunión familiar, algo cambió en la casa. No se trataba de mover muebles o abrir ventanas olvidadas, sino de un cambio más profundo, más invisible. Las palabras antes prohibidas comenzaron a pronunciarse sin culpa. Beatriz dejó de ser la del retrato para recuperar su nombre completo. Se hablaba de ella con voz normal, sin susurros ni evasivas. Era como si la mansión, por fin, respirara con todos sus recuerdos. Clara seguía yendo cada día. No por obligación, sino por una sensación que no sabía explicar. Era como si tuviera que estar ahí hasta que todo encontrara su lugar. La sala azul se transformó en su espacio de trabajo. Ordenaba papeles, clasificaba cartas, escaneaba fotos antiguas. Todo para armar una línea de tiempo que diera coherencia a los fragmentos. Epílogo. El legado de Clara se transformó en algo más grande. La sala azul se convirtió en símbolo nacional de memorias recuperadas. Testimonios llegaban desde todo el país. Irma, la mujer que buscó a su madre durante 70 años, dejó una frase al irse: «No quiero justicia, solo quería saber mi nombre». El propietario de la mansión creó una beca con el nombre de Beatriz, y la placa final no decía fechas ni títulos, solo tenía una luna bordada, la misma que une a las que nunca debieron haber sido borradas. Clara lo llevó al propietario. «Esto no es legalmente vinculante», dijo él, tras leerlo. «No lo es», respondió ella, «pero es moralmente revelador». Él sostuvo el papel entre los dedos por varios segundos. «Usted no va a soltar esto, ¿verdad?». Clara sonrió con serenidad. «Usted tampoco». Y no lo hizo. Semanas después, en una conferencia discreta pero significativa, el propietario anunció la creación de una beca con el nombre completo de Beatriz Alcorta. Sería para jóvenes mujeres que estuvieran fuera del sistema formal, que hubieran sido invisibles para las estructuras clásicas. «No es solo una ayuda económica», dijo, «es un acto de reconocimiento, para las que vinieron antes y no pudieron hablar, y para las que hoy necesitan ser vistas». Los medios cubrieron la noticia como una curiosidad filantrópica, pero para Clara y para su madre fue mucho más. Fue la confirmación de que una historia silenciada podía ser honrada sin escándalos ni revancha, solo con verdad. Una mañana, mientras ordenaba lo último del archivo, Clara recibió un sobre sin remitente. Dentro había una única foto, una mujer mayor, de cabello blanco y lunar en media luna bajo el ojo. Sonreía, de pie frente a una casa de campo. Detrás, alguien había escrito: «Yo también me pregunté si era real. Gracias por recordarnos que lo fue». Clara apoyó la foto sobre el escritorio, miró a su alrededor y entendió que había iniciado algo más grande que ella. Porque cuando una voz se recupera, muchas otras empiezan a escucharse. Y en esa casa antigua, por primera vez, todas las memorias tenían permiso de quedarse. El eco del anuncio de la beca no tardó en expandirse. Lo que empezó como un gesto discreto dentro de la familia Alcorta comenzó a resonar en círculos más amplios. Investigadores de historia local, descendientes de familias ligadas a la mansión, mujeres que habían sentido que su historia había sido recortada, empaquetada o archivada en silencio. Clara empezó a recibir correos, mensajes, cartas manuscritas. Una mujer escribió desde Córdoba:
Mi abuela trabajó en esa casa cuando era joven. Siempre me dijo que una señora le regaló un pañuelo con un lunar bordado. Nunca supe qué quiso decir con eso, pero ahora lo entiendo. Otra desde Rosario. En casa hay una foto muy parecida al retrato. Siempre nos preguntamos por qué esa mujer no estaba en los álbumes oficiales. Gracias por contar lo que nadie quiso decir. Cada mensaje era un espejo, una confirmación, una voz más que se animaba a salir del rincón donde la habían escondido. Clara los leía todos, los respondía con calma y respeto. Había comprendido que su rol no era ser protagonista, sino canal. No estaba escribiendo su historia, estaba desenterrando muchas al mismo tiempo. Una mañana recibió un mensaje del propietario. Solo decía, ¿podés venir? Al llegar, lo encontró en la sala azul. Tenía en la mano un sobre. Se lo tendió sin decir una palabra. Clara lo abrió. Dentro, una copia impresa del nuevo árbol genealógico oficial de la familia Alcorta. Ahí, entre las ramas extendidas, estaba Beatriz. Y debajo de su nombre, en una línea finalmente reconocida, figuraba: hija, Clara Alcorta, nacida en 1899, desaparecida de los registros por decisión familiar. Hoy, honrada y recuperada. Clara leyó en silencio. Se le humedecieron los ojos. No dijo nada, pero por dentro, una parte de ella que había vivido preguntándose si tenía derecho a pertenecer, por fin se sintió en casa. Madre silenciada, historia recuperada, luz para las que vendrán. Y junto a la placa, un medallón idéntico al que Clara había hallado. El lunar pintado ya no era una coincidencia, era una firma, una herencia que no pedía perdón, solo reconocimiento. Y Clara, al mirarlo una vez más, entendió algo que ya no necesitaba demostrarse. La historia que creímos olvidada nunca se fue, solo esperaba ser contada. Beatriz, no sé si me estás leyendo desde algún lugar, o si tu memoria ya es solo polvo de palabras, pero quiero que sepas algo. Hoy tu nombre está limpio. Hoy no es una omisión en un árbol familiar, es una raíz. Cerró la libreta. Miró al cielo. Por primera vez, no sintió la necesidad de comprobar si lo que había descubierto era verdad. Lo era, porque estaba escrito en el cuerpo de todas las mujeres de su familia. Porque ese lunar, esa luna silenciosa, había brillado incluso en la oscuridad más profunda. Esa noche, su madre vino a cenar. Trajo un álbum, fotos de la infancia, documentos viejos, cartas olvidadas. Lo abrieron juntas, y al llegar a una imagen en sepia de su bisabuela, Clara señaló con una sonrisa. ¿Ves eso? ¿Qué? El lunar. Siempre estuvo ahí, dijo su madre, como si recién lo notara por primera vez. Se miraron, y por un momento no fueron madre e hija. Fueron eslabones, fueron eco, fueron respuesta. En el rincón más alto de la biblioteca, entre libros antiguos y documentos encuadernados, una nueva carpeta descansa ahora bajo una etiqueta que dice Memorias recuperadas. Dentro, el diario de Beatriz, las cartas, la foto y una hoja más, escrita por Clara, que dice: a quienes encuentren esto, si alguna vez sintieron que su historia fue omitida, negada, silenciada, sepan que no están solas. Las verdades no mueren, solo esperan su momento, y el suyo puede empezar hoy. Y en una esquina, dibujado a lápiz, un pequeño lunar en forma de luna, como firma, como promesa, como un faro que, en silencio, nunca dejó de alumbrar. A los pocos días, empezaron a llegar solicitudes de distintas partes del país, no solo para postularse, sino para contar historias parecidas, madres que criaron solas y cuyos nombres nunca quedaron en ningún documento, hijas que se enteraron tarde de que su familia era más grande de lo que pensaban, nietos que descubrieron cartas escondidas entre las paredes de una casa vieja. Clara fue invitada a hablar en un encuentro sobre genealogía e historia popular. Al principio dudó. No era académica, no era experta, solo era alguien que se animó a mirar un retrato con detenimiento. Pero aceptó. Ese día, frente al micrófono, no llevó papeles. Solo dijo: mi historia no empieza conmigo, tampoco termina acá. Empieza con una mujer que no pudo hablar, y con una niña que, sin saberlo, heredó su silencio. Y termina, cada vez que alguien se anima a mirar de nuevo, a preguntar lo que no fue dicho, a nombrar lo que fue negado,
No busqué justicia, busqué memoria, y la encontré. Hubo aplausos, pero lo que más la conmovió fue una mujer que, al final, se le acercó con lágrimas contenidas. Mi madre tuvo una hija antes de casarse, dijo. Nunca me lo contó. Lo descubrí por una tía, pero nunca supe qué hacer con eso. Hasta hoy. Clara la abrazó sin decir nada, porque no hacía falta. Había algo que ya estaba empezando a cambiar. La sala azul fue restaurada. Ya no era un lugar cerrado. Se convirtió en archivo histórico y espacio de consulta pública. Clara ayudó a diseñar una sección dedicada a historias no contadas. La pared principal tenía una frase que ella misma escribió. Algunas raíces florecen tarde, pero florecen. Y debajo, en una vitrina central, el medallón original. A su lado, una réplica. Cualquiera que visitara el archivo podía verlos. 2 medallones idénticos, separados por generaciones, unidos por el deseo simple de no ser olvidadas. Ese fue el verdadero legado. No el apellido, no la mansión, sino la posibilidad de ser vista, de ser nombrada, de existir sin pedir permiso. Una tarde, mientras acomodaba unos papeles en la nueva sala azul, Clara notó a una joven observando el medallón tras el vidrio. Tenía unos 17 años, auriculares colgados al cuello y una mirada curiosa, pero contenida. Clara se acercó sin apuro. ¿Querés verlo más de cerca? La chica se sobresaltó, pero sonrió. ¿Se puede? Sí. Te lo muestro desde este lado, dijo Clara, abriendo el panel de seguridad. La joven se acercó. Observó en silencio. Mi abuela tenía uno igual, murmuró. Clara no respondió enseguida. Solo la miró. ¿Y sabes de dónde lo sacó? No. Nunca quiso decirme. Pero siempre lo usaba para dormir. Como si fuera algo más que un adorno. Ese algo más resonó como un eco. Clara ya lo conocía. Capaz guarda una historia. De esas que no todos se animan a contar. La chica asintió. Estoy escribiendo una. Sobre mi familia. Me inspiran estas cosas. Entonces, escribíla, le dijo Clara. No sabes cuántas vidas podés tocar con solo una verdad bien contada. Con el tiempo, Clara dejó de ir todos los días a la mansión. No porque ya no quisiera, sino porque había logrado algo más importante, que su historia pudiera seguir sola. Otros venían. Otros abrían carpetas, preguntaban, buscaban pistas. Las paredes que habían guardado silencios ahora devolvían voces. La sala azul ya no era un lugar de documentos antiguos ni solo de archivos polvorientos. Se había convertido en algo más profundo. Un santuario de memorias. Personas llegaban de todas partes para contar historias que nunca antes se animaron a decir en voz alta. Algunas llevaban fotos, otras diarios personales, algunas solo recuerdos, pero todos llegaban con el mismo anhelo. Encontrar eco, ser escuchados. Una mujer mayor entró un miércoles por la mañana. No pidió hablar con nadie, solo recorrió la sala, observó los retratos, tocó los lomos de los libros con los dedos como si leyera con la piel. Al llegar al medallón, se detuvo. Sacó de su bolso uno idéntico. Lo colocó al lado del exhibido, respiró hondo y dijo, «El mío no necesita estar en una vitrina. Ya me hizo compañía toda la vida. Ahora puede quedarse con los suyos». Se fue sin decir su nombre. Ramón, que la había observado desde lejos, se acercó a Clara y le dijo, «No hace falta saber quién fue. Lo importante es que encontró su lugar». La noticia de la sala azul llegó a los medios, no por el escándalo, sino por la humanidad. «Una sala que escucha historias silenciadas», tituló un periódico. Otro hablaba de «un archivo que no busca datos, sino almas». Clara fue entrevistada varias veces, pero siempre desviaba el foco hacia los testimonios que llegaban. «Yo no soy la historia. Solo abrí la puerta. Ellas caminaron hasta acá». Un grupo de adolescentes visitó la sala con su colegio. Uno de ellos, callado al principio, se acercó al final con una carta en la mano. La había escrito su abuela, una mujer que se crió en un hogar de acogida. Nunca supo quiénes eran sus padres, pero una vez encontró una foto con un medallón igual al de la exposición. «¿Puede quedarse acá?», preguntó, tembloroso. Clara lo abrazó. «Claro que sí. Este lugar existe para eso». En una esquina del salón colocaron un panel de madera donde cada visitante podía dejar una palabra, una frase, una memoria. Con el tiempo, el panel se llenó de mensajes escritos a mano, en diferentes idiomas,
con diferentes tintas y caligrafías. Algunos eran largos como cartas. Otros decían apenas, «Gracias por escucharme». Clara lo leía cada tanto. No todos los días, solo cuando lo necesitaba. Y cada vez que lo hacía, sentía lo mismo, que algo muy dentro de ese edificio, muy dentro de la historia se había curado. No con ruido, sino con verdad, y con la voz baja pero firme, de quienes nunca debieron haber sido calladas. Con el paso de las semanas, Clara empezó a notar un patrón. Cada vez que una historia aparecía, otra la seguía, como si las verdades escondidas, al ser nombradas en voz alta, dieran permiso a otras para salir de la sombra. Un hilo invisible conectaba a esas mujeres, más allá del tiempo, del apellido o del lugar. Historias que alguna vez fueron vergüenza, ahora se tejían con orgullo. Una estudiante de historia se presentó un día con una caja de madera antigua. Era parte de un proyecto universitario sobre relatos familiares silenciados. Clara la recibió en la sala azul. Dentro de la caja había cartas entre dos mujeres que habían sido amantes a principios del siglo XX. Una de ellas trabajó en la mansión Alcorta como institutriz. Nunca aparecía en los registros oficiales. Durante años mi familia la nombraba solo como la señora que enseñaba piano, dijo la estudiante. Pero ahora entendemos que era mucho más. Fue amor. Fue libertad escondida en partituras. Clara le ofreció un espacio en la nueva sección del archivo. Historias no contadas. Allí, entre el diario de Beatriz y las cartas que Irma compartió, se sumaron ahora los intercambios de aquellas dos mujeres, preservados sin vergüenza. Un día, Clara recibió una visita inesperada. El propietario de la mansión, hombre reservado, poco dado a sentimentalismos, apareció con un objeto envuelto en tela. Lo colocó sobre la mesa. Encontramos esto al restaurar una parte del altillo. No sé si tiene valor histórico, pero creo que deberías verlo. Clara desenrolló la tela. Era un retrato pequeño, al óleo, de una niña de no más de 3 años. La pintura estaba gastada, pero los detalles eran inconfundibles. El lunar, la expresión serena, el medallón. No sabemos. No hay firma, no hay fecha. Pero apareció en una caja junto a otras pertenencias de Beatriz. Clara lo sostuvo sin poder decir una palabra. Quizás lo mandó a pintar en secreto. Quizás fue un regalo. O quizás lo escondió para no olvidarla del todo. Colocaron el retrato al lado del de Beatriz. No para exhibición, sino como parte del archivo. Madre e hija, separadas en vida, ahora compartiendo el mismo espacio. Ese día, Clara escribió en su cuaderno: «Las historias no siempre necesitan ser gritadas para hacerse escuchar. Algunas solo esperan que alguien las escuche con el corazón abierto, como ecos suaves que rebotan entre generaciones hasta que, por fin, alguien responde». Y en una esquina de la hoja dibujó una luna, la misma que había guiado todo desde el principio. Un domingo por la mañana volvió para una actividad de lectura con niños. Un grupo de chicos de distintas edades recorría el lugar como si fuera un museo mágico. Uno de ellos se detuvo frente al retrato de Beatriz. ¿Y ella quién es? Clara se agachó a su altura. Una mujer que quiso decir su verdad. Y ahora, por fin, la escuchamos. El niño la miró con ojos grandes. ¿Y cómo lo logró? Clara sonrió. Con un lunar, con una hija, y con alguien que se animó a mirar bien. Esa noche, en su casa, Clara escribió en su diario: «No busqué cambiar el mundo, solo entender el mío, pero a veces, cuando una sola verdad se suelta, muchas otras se atreven a salir, y cuando la memoria deja de doler, empieza a sanar». Cerró el cuaderno, apagó la luz, y por primera vez en mucho tiempo, durmió profundamente. No porque todo estuviera dicho, sino porque lo más importante ya no tenía que esconderse. Un año después, Clara volvió al mismo salón donde todo había empezado. El retrato seguía ahí, aunque ahora tenía un lugar distinto, no colgado como un símbolo de estatus, sino como testimonio. Ya no era solo una obra de arte, sino una pieza viva de memoria. En la base, una pequeña placa de bronce agregada recientemente llevaba una frase que ella misma propuso: «La verdad florece cuando alguien se anima a buscarla». Llevaba una caja de madera consigo. Dentro, objetos personales que había recolectado durante su búsqueda, la libreta donde anotó fechas y nombres, una copia del diario de Beatriz,
y una foto actual de ella con su madre, ambas sonriendo, ambas con el mismo lunar en media luna bajo el ojo. Se la entregó a Ramón. Quiero que esto quede guardado con el archivo de Beatriz, no porque sea importante por sí solo, sino porque alguien, dentro de muchos años, puede necesitar empezar desde acá. Ramón tomó la caja con ambas manos. ¿Sabes que lo que hiciste va a durar más que todo lo que está colgado en estas paredes? Eso espero, dijo Clara, porque lo que se calla una generación, grita en la siguiente. Y yo ya no quiero gritos, quiero memoria. Salió al jardín sin apuro. Las glicinas volvían a estar en flor. Se sentó en la misma banca de antes y cerró los ojos. Sintió el sol tibio en la piel, el viento que arrastraba pétalos y una paz que no se puede explicar. Solo vivir. En su bolso, el medallón. No colgado, no guardado. Suelto, como lo que ya no necesita esconderse. Pensó en Beatriz. En esa mujer joven que alguna vez, en soledad, decidió guardar su historia en telas, bordados, tinta y silencio. Y pensó en todas las que vendrían después. Porque a veces, un nombre recuperado es más poderoso que un linaje entero. Y cuando ese nombre se dice en voz alta, algo dentro de todos nosotros se acomoda. Y el pasado, por fin, puede descansar. Y el futuro, por fin, puede empezar. Pasaron los años, pero la historia de Clara y Beatriz no se apagó. Fue contada en escuelas, citada en investigaciones, compartida en charlas íntimas entre madres e hijas, entre abuelas y nietas, entre personas que alguna vez se sintieron fuera de lugar sin saber por qué. La beca con el nombre de Beatriz Alcorta creció, se replicó en otras provincias, y con el tiempo se convirtió en una fundación dedicada a rescatar historias ocultas. Su símbolo era sencillo, una luna en forma de lunar bordada en un pañuelo blanco. Nada más, nada menos. Un guiño silencioso entre quienes se reconocían como parte de una misma herencia de invisibilidad y resistencia. Clara siguió adelante. No se volvió famosa, no escribió un libro, no buscó el reconocimiento. Vivió una vida tranquila, con la certeza de haber hecho lo que tenía que hacer. Cada tanto, alguien la detenía en la calle y le decía, «Vos sos la del retrato». «¿No?» Y ella sonreía. No porque necesitara que la reconocieran, sino porque sabía que esa frase significaba algo mucho más profundo, que la historia de Beatriz seguía viva en las voces de otros. Una tarde cualquiera, en una ciudad distinta, una adolescente abrió una carpeta heredada de su bisabuela. Dentro encontró una carta, un pañuelo y una foto de una mujer con un lunar en forma de luna. Sintió que algo se encendía adentro. Y buscó, y preguntó, y escribió. Y así, sin que nadie lo ordenara, la rueda volvió a girar. Porque las historias verdaderas no mueren, se siembran y florecen, en silencios rotos, en nombres recuperados, en lunas escondidas bajo los ojos, y en todas las veces que alguien se atreve a decir, «Yo también quiero saber quién soy». La carta llegó sin remitente y sin aviso, pero su contenido fue como una puerta que se abre sola. Era de una mujer de 72 años, escrita a mano, con una caligrafía firme pese a los años. Decía, «Leí su historia en un artículo que compartió mi nieta. No tengo certezas, pero tengo silencios. Mi madre fue una mujer noble, trabajadora, pero siempre tuvo una tristeza que no podía explicar. Una vez mencionó una casa grande y un retrato que nunca pudo volver a ver. Nunca supe si hablaba en serio o si era una metáfora, pero cuando vi la imagen de Beatriz, supe que hablaba de ella». Clara leyó esa carta en su cocina, en silencio absoluto. Había algo en esa voz que no buscaba exposición ni reparación, solo respuesta. Decidió llamarla. La conversación fue breve, cordial, profundamente humana. La mujer no pedía nada. Solo quería saber si podía visitar la mansión. Solo una vez dijo, «Quiero ver el lugar que mi madre nunca nombró». Días después, se encontraron en la biblioteca. La mujer se llamaba Irma. Llevaba un vestido oscuro, un abrigo gris y una bolsita de tela con bordes deshilachados. Al entrar, se detuvo frente al retrato de Beatriz. No dijo una palabra. Solo la miró con los ojos llenos de tiempo. «Mi madre tenía una versión de ese medallón», dijo finalmente. Se lo quitó el día que enterraron a su madre. Nunca volvió a hablar del tema. Clara le mostró el medallón encontrado en el marco.
Irma lo miró sin tocarlo. El de mi madre tenía una pequeña grieta al costado. Ella decía que era una cicatriz, que todas las familias tienen una, pero no todas se animan a mostrarla. Clara sintió que esa frase era más que una reflexión. Era una definición, y también un legado. Irma se quedó poco tiempo. No recorrió la casa. No preguntó nada. Antes de irse, le entregó a Clara un sobre. Adentro, una foto descolorida. Una niña con un vestido de lino, sentada en un banco del jardín de una casa antigua. Detrás, escrito en lápiz: «Con mamá», antes del silencio. «No sé si esto sirve para algo», dijo Irma. Clara la tomó con las dos manos. «Sirve para todo». Irma asintió y se fue sin volver la vista atrás. Pero Clara supo que en esa caminata lenta hacia la salida, otra historia se estaba cerrando. Y al mismo tiempo, otra estaba naciendo. Clara nunca pensó que aquella visita casual al salón principal, aquella mirada al retrato, se transformaría en una revolución silenciosa. Pero ahora, mientras repasaba los registros de la sala azul, lo entendía con claridad. No había cambiado una historia, había activado una red dormida de verdades. Lo que empezó como una búsqueda personal se había convertido en una herencia colectiva. Esa conciencia la llevó a dar un paso más. Convocó a una mesa de trabajo con historiadores, genealogistas, psicólogos y líderes comunitarios. Propuso algo que hasta entonces parecía impensable: crear un programa nacional de memoria oculta donde personas de cualquier origen pudieran acceder a ayuda legal, emocional y documental para reconstruir su historia. No para encontrar culpables, sino para recuperar identidad. Al principio hubo resistencia. ¿Cómo se mide algo tan invisible como un recuerdo silenciado? ¿Cómo se documenta el dolor de no saber de dónde se viene? Pero ella no buscaba burocracia, buscaba voluntad. Y la encontró. El programa piloto arrancó en silencio. Se ofrecían talleres de reconstrucción familiar, espacios seguros para contar historias, asesoría en archivos públicos. A los pocos meses se multiplicaron los testimonios. Personas que vivieron décadas con sospechas ahora sabían que no estaban solas, que el silencio no era culpa, que tenían derecho a preguntar. Clara fue invitada a abrir el primer evento público del programa. Subió al escenario sin papeles, como siempre. El dolor más profundo no es el que grita, sino el que nadie se atreve a nombrar. Hoy, por fin, nos estamos atreviendo. La ovación fue larga, pero lo que más la conmovió fue una mujer joven que se acercó al final con una bebé en brazos. Le puse, Beatriz dijo, porque gracias a usted, su historia no va a empezar con un vacío. Clara acarició la cabeza de la niña, y supo que eso era todo, que ninguna otra prueba hacía falta. El apellido Alcorta dejó de ser un símbolo de poder. Empezó a ser recordado por algo mucho más profundo: haber roto su propio silencio. El propietario actual, ya mayor, asistía con frecuencia a la sala azul. No hablaba mucho, pero miraba con atención cada historia nueva. A veces dejaba notas anónimas entre las cartas, con frases como: «Gracias por recordarnos lo que callamos». Nadie necesitaba saber que era él. Su presencia hablaba más que su nombre. Y así, sin estridencias, sin monumentos, la historia siguió creciendo. En los pasillos, en las cartas, en cada luna bordada. Porque cuando se devuelve una voz, el eco puede durar generaciones. La sala azul ya no era una sala, era un faro. Colegios de todo el país organizaban visitas para que los estudiantes pudieran escuchar historias de mujeres como Beatriz. Museos locales empezaron a destinar rincones enteros a memorias no oficiales. Incluso en las universidades más tradicionales surgieron cátedras sobre historia silenciada, y en los actos escolares comenzaron a aparecer discursos sobre lo que no se dijo, pero existió. Clara fue invitada a dar una charla en una institución prestigiosa donde generaciones anteriores de su familia habían sido vetadas. Cruzar ese umbral fue una experiencia extraña. No por venganza, sino por contraste, de no tener nombre, a ser la voz que todos querían escuchar. Esa tarde, frente a cientos de estudiantes, dijo: «No hay memoria inútil, incluso la más pequeña, incluso la más incompleta, puede cambiarlo todo. Porque cuando una historia encuentra su lugar, otras también lo hacen. Y cuando una verdad es dicha, la historia deja de doler para empezar a curar».
No hubo aplausos ruidosos, solo un silencio profundo, reverente, y en medio de ese silencio, una chica levantó la mano y preguntó: ¿cómo se empieza? Clara la miró con ternura. Se empieza mirando bien, escuchando los vacíos, preguntando lo que nadie pregunta, y sobre todo, creyendo que tu historia también merece ser contada. En la sala azul, colocaron un mural comunitario con imágenes de personas cuyos relatos habían sido recuperados. No eran famosas, no eran reconocidas, pero estaban ahí, en blanco y negro, en sepia, en papel gastado o digital. Junto a cada imagen, una línea que explicaba quiénes fueron. Beatriz tenía la primera foto. Su cartel decía: Beatriz Alcorta, silenciada por amor, recuperada por memoria. A su lado, la foto de su hija Clara, tomada décadas atrás, cuando aún no sabía que estaba por cambiarlo todo. Un día, una niña preguntó en voz alta en una visita escolar: ¿y si yo también tengo una historia que nadie me contó? Un adulto quiso responder, pero fue otro niño el que habló primero. Entonces tenés que buscarla. Capaz te está esperando. Y todos los adultos entendieron que ese era el verdadero legado. No solo recordar, sino enseñar a no olvidar. Clara supo que era tiempo de retirarse cuando un joven investigador la citó en un artículo sin saber que ella aún seguía viva. La obra de Clara Alcorta marcó el comienzo de una nueva forma de entender la historia, una que no teme a los vacíos, que no exige linajes perfectos, sino verdad. Leyó esa frase con una sonrisa tranquila. El ciclo se había completado. No dejó discursos, no escribió un libro. Solo entregó las llaves de la sala azul a una nueva coordinadora. Una mujer joven que alguna vez había llegado con una carta en la mano, buscando a su abuela perdida. ¿No querés quedarte como asesora?, le ofrecieron. No. Las memorias nuevas necesitan voces nuevas, respondió. Yo fui puente. Ahora les toca cruzarlo a ustedes. Antes de irse, dejó un cuaderno abierto sobre su escritorio. En la primera página escribió: si estás leyendo esto, es porque sabés que hay algo más. No sé qué historia venís a contar, pero sí sé que tiene valor. No porque sea grandiosa, sino porque es tuya, y nadie más la puede narrar como vos. Junto al cuaderno, un medallón nuevo, sin inscripción, sin fecha, vacío, listo para ser llenado por otra historia. Clara volvió a su vida sencilla. Caminaba por la misma ciudad, pero ya no era la misma. Sabía que su apellido tenía ahora otro peso, no por el poder, sino por la memoria que había devuelto. Algunas veces era reconocida, otras no, y le gustaba así, como una historia que se mezcla entre otras, pero que nunca deja de latir. Su madre falleció en paz, con la certeza de que su historia había sido dicha. Clara la despidió con el medallón original en las manos, sabiendo que no enterraba un objeto, sino una promesa cumplida. Una tarde de otoño, volvió a pasar por la puerta de la mansión. No entró, solo se detuvo a mirar desde la vereda. Vio a una niña saliendo con una libreta en la mano y una sonrisa enorme. «Mamá, encontré una historia con una luna como la mía». Y la madre respondió: «Entonces guárdala, porque esas historias nos cuidan». Clara sonrió, siguió caminando, y por primera vez no sintió el impulso de volver atrás, porque sabía que todo lo importante ya había sido sembrado. Clara ya no vivía en la ciudad, pero a veces llegaban noticias desde la sala azul. Una nueva historia recuperada. Un niño que descubrió una carta escondida en el forro de una chaqueta. Una joven que trazó su árbol genealógico hasta encontrar a una tatarabuela indígena que había sido borrada de todos los registros. Cada mensaje era una flor nueva en un jardín que ella misma ayudó a plantar. Una noche de verano, sentada en su casa frente al campo, Clara abrió una carta sin remitente. Adentro, una foto. Un mural pintado en una escuela rural. En él, muchas mujeres de distintas edades y colores sostenían en alto un pañuelo blanco con una luna bordada. Abajo, una frase: contar es resistir, escuchar es sanar, recordar es vivir de nuevo. Clara acarició la imagen con los dedos. Sintió un temblor en el pecho, no de tristeza, sino de certeza, de haber hecho lo que debía. Cerró los ojos, y en su mente volvió a ver aquel retrato en la sala principal. La luna bajo el ojo, el medallón escondido, la historia olvidada que se atrevió a ser contada.
Años más tarde, una niña visitó la sala azul con su padre. Se detuvo frente al retrato de Beatriz y preguntó, ¿y quién fue ella? El padre la miró y respondió con una voz suave. Fue alguien que amó en silencio. Y gracias a una mujer valiente, ahora la podemos escuchar. La niña se quedó un momento más, y antes de irse, dibujó en su cuaderno un lunar en forma de luna. No lo explicó, no hizo falta, porque cuando una historia se siembra con verdad, las nuevas generaciones saben exactamente qué hacer con ella, aunque no la hayan vivido.